Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Hace un tiempito que no estaba por acá, por este púlpito, pero bueno, retomamos nuestra actividad después de esta salida de predicación que hemos tenido allí por Chile. Y estamos nosotros aquí a nivel local en Levítico capítulo 14. Estamos hablando de la purificación y la predicación anterior terminó en el versículo 7, si mal no recuerdo, que dice: y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Hasta ahí vimos, ¿no? Entonces estos primeros versículos del capítulo 14 de Levítico tienen que ver más bien con el acercamiento de la persona. Una de las cosas que dijimos, bueno, dijimos varias cosas, ¿no? Que todo se hace en la Escritura como Jehová le había mandado a Moisés. Así se deben hacer las cosas también en la casa del Señor. Dice que había alguna persona que podía dar aviso al sacerdote y allí está la labor, ¿no?, de los creyentes, ¿cierto?, en este tiempo de poder dar a conocer al sacerdote de personas que necesitan ser limpiadas de su lepra, como orábamos recién, ¿no? Allí está la labor. ¿Por qué? Porque el leproso no se podía acercar al campamento y si el sacerdote vivía dentro o estaba normalmente en relación al tabernáculo, entonces no podía el leproso acercarse hasta allá, pero alguien podía dar aviso. Un leproso ha sido sanado. En el caso nuestro, mis hermanos, no hay sanidad fuera de Jesucristo. Él justamente vino como médico a curar a los enfermos. Él dijo: el que está sano no necesita de médico, pero los que estamos enfermos de la enfermedad mortal del pecado necesitamos del médico eterno. Y llevó Él nuestras enfermedades y nuestras aflicciones, dice la palabra del Señor. Así es que vemos siempre, por supuesto, un cuadro del Señor Jesucristo, ¿no? Ese es el cuadro precioso que nos da la palabra del Señor. Y también vimos que, esto está todo en la predicación anterior, que el sacerdote entonces salía del campamento al encuentro de aquella persona que obviamente no se podía acercar. Y allí le examinaba, le observaba, y dependía ahora otra vez del sacerdote y de todo el procedimiento, ¿no?, para declararle limpio a las personas. Y eso también otra vez nos lleva al Señor Jesucristo, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vimos también, ¿no?, que había varios elementos allí para la purificación del leproso. Estaban básicamente las 2 avecillas, ¿no? Una que iba a ser muerta sobre un recipiente, ¿cierto?, de barro con aguas corrientes, es decir, agua de manantial. Allí iba a ser muerta una avecilla. Y tenía una madera de cedro. Dijimos en aquella ocasión que el cedro fue muy utilizado en el tema del tabernáculo. No tanto como dijimos allí por error en el arca del pacto, sino en el revestimiento del tabernáculo. ¿Por qué? Porque el arca del pacto y esos elementos eran hechos con madera de acacia. Es un error allí al pasar, ¿cierto?, que dijimos aquí, pero no cambia mucho el sentido porque el recubrimiento, el enmaderado sí era de cedro. Entonces el cedro se utilizó mucho en el tabernáculo. Y dijimos que este cedro, esta plantita que es el hisopo y una tela de grana, se hacía como un chichoncito allí en la punta, ¿cierto? Y eso se mojaba en esa sangre derramada sobre esa agua donde era muerta la avecilla, en ese recipiente, y con eso justamente se salpicaba al ave viva, ¿sí? Se la salpicaba al ave viva y después se la soltaba. Y vimos allí también un cuadro de la fe puesta en el Señor. ¿Qué nos salva? ¿Nos salva la madera untada en la sangre o nos salva la sangre? Nos salva la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿cierto? Entonces, siempre la salvación ha sido por derramamiento de sangre inocente. Siempre esta sangre inocente representa o fue directamente de la persona del Señor Jesucristo, y esta salvación siempre ha sido por gracia. Pero esta gracia es alcanzada, es tocada mediante la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, allí está representada la fe. Cómo a través de la fe nosotros alcanzamos, tocamos por la fe esa sangre, venimos a ese sacrificio y es aplicada a nuestra vida. Hermanos, de nada serviría el sacrificio de Cristo en el Calvario si el pecador no viene en fe, arrodillado,
ante la presencia del Señor, ¿verdad que no? Allí hay un sacrificio potencial para todo el mundo, ¿verdad que sí? Todo el mundo podría ser salvado si todo el mundo viniera a los pies de la cruz. Entonces hay una salvación potencial para todos, pero eficaz solamente para los que creen, solamente para aquellos que por la fe vienen al sacrificio del Señor Jesucristo. Vimos también cómo esa tela grana, no lo dijimos, pero fue un detallito allí al pasar. Recuerde usted que Rahab, cuando recibió a los espías y los despidió en paz, como dice el escritor a los hebreos, ¿qué colgó de su ventana? Un hilo de grana. Allí está justamente prefigurado todo esto. Ese hilo de grana fue lo que salvó, lo que era una señal, un distintivo, como la sangre, los dinteles también de los israelitas en Egipto. Era una señal, era un acto de fe. Si no se hacía eso, pues no había salvación, no había posibilidad. Así también nosotros venimos, mis hermanos, a la cruz del Calvario para hallar salvación, mis hermanos. Entonces un ave muere, un ave inocente, y un ave es soltada, ¿cierto?, en el medio del campo, y eso nos hablaba de la muerte y de la resurrección del Señor. Y nosotros estamos identificados con Él, ¿verdad? Porque hemos sido muertos con Cristo y resucitados a una nueva vida. Como diría Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Entonces allí tenemos ese cuadro de la resurrección. Uno muere, pero resucita y es libertado a la, como dice la Escritura, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Esta es una libertad gloriosa, mis hermanos. Por eso debemos de disfrutar nuestra libertad en santidad. En santidad, en gozo, en alegría, mis hermanos, porque era imposible que nosotros fuéramos redimidos por nuestros propios méritos. Otro tuvo que morir por nosotros, otro ocupó nuestro lugar. Y básicamente de eso se trató la predicación anterior que nos habló acerca de este ritual, ¿no? Del acercamiento más bien de este personaje, de esta persona allí, de este don nadie, alguien allí que se acercaba, ¿cierto?, que había padecido de esta enfermedad terrible que era la lepra. Y vamos entonces al versículo 8, dice, y el que se purifica lavará sus vestidos. Es decir, la persona ya fue rociada, ya se soltó la vecilla, allí en el medio del campo, eso prefigura la muerte y la resurrección, y ahora esta persona ahora puede entrar al campamento, puede entrar a tener comunión. Hay un acercamiento, ¿no? Prototipo o señal, muestra de cuando el pecador se acerca a la congregación de los primogénitos, a la congregación de los salvados. Hermanos, los que están allí adentro es porque también han sido lavados y purificados sus pecados. Amén. Como dice también el escritor a los hebreos, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpear, que humeaba, al que tronaba, sino os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, a la congregación de los primogénitos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a la Sión celestial. A esta ciudad nos hemos acercado. Este israelita se acercaba a un campamento común y corriente en el desierto. Pero qué tremenda las bendiciones de la gracia, mis hermanos, en que nos hemos acercado a la Sión celestial. No aquella Jerusalén que está allí rodeada de enemigos, que hasta el día de hoy teme por su seguridad. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a la congregación de los primogénitos, de los espíritus, también de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado a todos estos que han creído en este Dios vivo y verdadero, que justifica al pecador que cree en el sacrificio del Señor Jesucristo. ¡Qué bendición, mis hermanos! ¡Qué bendición! Entonces, si el que se purifica, lavará sus vestidos. Fíjese este detalle importante. Hasta aquí todo lo hizo el sacerdote. Y a lo sumo alguien que dio el aviso por allí que había un leproso que había sido limpiado, nada más. Pero todo lo hizo el sacerdote. Y un comentarista atinadamente dice, lo único que debe hacer luego el purificado es lavarse. Hermanos, como hemos sido santificados, hoy tenemos que santificarnos. Como lo dice Pablo a los hermanos corintios, que vaya que era una iglesia complicada, ¿no? Dice, a los santos que están en Corinto llamados a santificarse.
Es decir, hemos sido limpiados, hemos sido rociados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Hemos sido purificados de nuestros antiguos pecados. Ahora, ¿a qué se nos llama? A lavarnos, a ir a la fuente, a ir a la palabra de Dios aquí prefigurada en el agua allí, a limpiarnos. ¿Por qué? Porque nos ensuciamos, porque aún dentro del campamento, ¿verdad?, tenemos que irnos limpiando. Todo aquel que está lavado, dijo el Señor, no necesita sino lavarse solo los manos, solo los pies. ¿Por qué? Porque ya está todo bañado. Pero eso no debemos de olvidarnos, que hay una necesidad de lavarnos constantemente en el agua preciosa de la palabra de Dios. Necesitamos lavarnos, mis hermanos. Y el que se purifica, fíjese, lavará sus vestidos, se lavará sus vestidos. Entonces, allí está una acción que tiene que hacer el hombre, que tiene que hacer el Hijo de Dios, ¿no? Dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Allí está como recién conociendo, como recién integrándose a la comunión en este tiempo de espera, en este tiempo de meditar las cosas. Claro, mis hermanos, cada vez que nosotros, mis hermanos, por alguna razón pecamos o nos equivocamos, qué bueno es meditar. Fíjese que aquí dice, no entra a su casa como Pancho, ¿cómo está la familia? Tanto tiempo, yo estaba allá, estuve 2 años allá lejos del Señor, o pequé, o tuve lepra, o tuve alguna situación que me alejó de la comunión y ahora vuelvo y entro como Pancho por casa. No, 7 días afuera ¿Está en el campamento? Sí, amén, pero está fuera de su tienda. ¿Qué significa esto? La meditación necesaria en las cosas que han sucedido. Cuando uno se equivoca, hermano, debe meditar, debe pensar, debe replantearse. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué estuve alejado? ¿Se da cuenta? Dios me ha perdonado, amén. Soy parte de la familia de Dios, amén. La sangre que limpió a otros me limpia a mí también, amén. Pero hay también un tiempo de meditación. Siempre debemos de meditar en las cosas que han pasado. Dios claro que nos ha perdonado, claro que su sangre es eficaz para limpiarnos, pero debemos meditar. Por eso muchas veces, hermanos, cuando se habla de la disciplina en medio de la asamblea, ¿qué es la disciplina? ¿Es un castigo? No, es un tiempo de meditación. Como los animales, ¿se acuerdan? Los animales limpios, ¿qué hacían? Rumiaban, es decir, masticaban, digerían, pensaban. Por eso son animales limpios, porque son capaces de rumiar, de digerir la palabra. Y así uno debe meditar en las cosas del Señor. Este israelita es vuelto al campamento. ¿Pero qué? Ya está todo tranquilo, todo, sí, pero es tiempo de meditar. Hay que pensar las cosas, hay que analizarlas. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué cosas hice mal? ¿En qué no debería volver a suceder en mi vida? Hermanos, si esto nos pasa a todos, porque ¿qué dice la carta a los Hebreos? Todos hemos sido participantes ¿de qué? De la disciplina divina. En alguna forma, en alguna manera, Dios ha tratado con nosotros. Por eso debemos recapacitar y pensar en las cosas sucedidas justamente para no volver a cometer los mismos errores. Fíjese justamente esto. Y el que se purifica lavará sus vestidos. ¿Está dentro del campamento? Amén. Raerá todo su pelo, o sea, se limpiará completamente y se lavará con agua y será, ¿qué dice la Escritura? Será limpio. Después entrará en el campamento y está dentro del campamento, amén. ¿Y qué pasa? Morará fuera de su tienda 7 días. Por eso es el tiempo de meditación, el tiempo de pensar las cosas, el tiempo de reflexionar, mis hermanos. La Biblia nos llama a vestirnos justamente del Señor Jesucristo, de mirar nuestras vestiduras. Tenemos comunión con el pueblo de Dios, sí, amén. Pero aún así siempre debemos meditar, siempre. Y esto nos recuerda, ¿se acuerdan la Santa Cena? Cada uno pruébese a sí mismo. Siempre la meditación, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí maldad. ¿Por qué el salmista decía eso? ¿Porque el corazón es engañoso?
más que todas las cosas. Es decir, nuestro corazón nos puede engañar. Si nosotros no hemos reflexionado en las cosas de Dios, en la disciplina de Dios, en a veces en la pérdida de la comunión, sabemos que la salvación no se pierde, ¿verdad? Un verdadero creyente no pierde la salvación, pero sí pierde la comunión. Y es importante reflexionar en estas cosas, es recapacitar, mis hermanos, que podamos recapacitar. Entonces, recapacita allí, versículo 9. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, otra vez su barba y la ceja de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. ¿Se da cuenta? Analiza, piensa, medita, vuelve a lavarse, vuelve a la palabra. Allí está el espejo de la palabra del Señor, hermanos. Sin la palabra de Dios no hay limpieza para nuestras almas. Porque ella es la que nos purifica, es como el agua pura, mis hermanos. Ella es la que nos lava. Por eso, ¿qué hizo hace 7 días atrás? Se lavó. ¿Y qué hace ahora nuevamente? Se lavó exhaustivamente. Por eso estamos diciendo que medita, que analiza, que observa su propia vida delante de la presencia del Señor, a la luz allí del espejo que es la palabra del Señor. Y el séptimo día, dice, raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y la ceja de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Mire, acompáñeme un segundito a Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, allí hay un versículo muy hermoso. Comienzo a leer desde el 6:17. Desde el 6:17 de Segunda de Corintios comienzo a leer y dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Esto lo podríamos aplicar al campamento de los leprosos, claro, allá. Salid de en medio de ellos, de lo que está sucio y contaminado. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? De volver a la comunión con nuestro Padre Celestial, de eso está hablando. Así que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos, ahí está, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces dice así: limpiémonos, no solamente de las cuestiones de la carne, de las cuestiones del espíritu, las cuestiones internas. Lo evidente hay que limpiarlo, pero lo que no está evidente también hay que limpiarlo. ¿Por qué? Porque tenemos tales promesas de que aquel que se limpia, aquel que se purifica, Dios lo recibe nuevamente a la comunión. ¿Se da cuenta de lo que acaba de decir? Por tanto, apartaos, limpiaos, no toquéis lo inmundo, salid en medio de aquel campamento de leprosos. Es como aquel hijo pródigo que es invitado nuevamente a la casa del padre. Salid en medio del chiquero, dejad de comer algarrobas y yo recibiré. ¿Cómo lo recibió? Como hijo. Y vuelve a la comunión con el Padre. Por eso, ya que tenemos esas promesas, fíjese que esto es una promesa de Dios, que aquel que se limpia, Dios lo recibe. Está hablando de hijos de Dios, ¿verdad? Claro, de hijos de Dios está hablando aquí. Y lo recibe nuevamente a la comunión. Tenemos tales promesas, limpiémonos entonces de lo que es carnal y de lo que es espiritual, que no está tan a la vista, pero que Dios, que conoce los corazones, sabe que no está bien en nuestra vida. Limpiémonos, mis hermanos. Dios nos recibe la comunión. Nuestra comunión puede haber sido quebrada, no nuestra filiación. Seguimos siendo sus hijos, pero somos invitados a limpiarnos cada día. Y siempre que hemos pasado por alguna de estas situaciones, tenemos que meditar en las cosas, tenemos que reflexionar en ellas. Seguimos avanzando con la palabra del Señor, versículo 10. El día octavo. ¿El día octavo cuál sería? El día de la resurrección. Amén. El día séptimo es el sábado. El día octavo, ¿qué sería? El día domingo, es decir, el domingo, el día que nuestro Señor resucitó, fíjese. Versículo 10, el día octavo tomará 2 corderos sin defectos y una cordera de 1 año sin tacha. Aquí viene todo lo que es el ritual en sí, todo lo que se hace, digamos, en la purificación, en la aceptación plena. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas
de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Bueno, aquí tenemos algunos elementos. A ver, dice que tenía que tomar el israelita, ¿sí, no? ¿Cuántos corderos? 2 corderos. Una cordera, ¿sí? Tiene que tomar una cordera hembra. Tiene que tomar 3 décimos de efa de flor de harina. Usted ya sabe lo que es flor de harina, ¿se acuerda? Es harina, digamos, hoy en día 4.0, es decir, súper fina, extra fina. Es decir, que tenía que tomarse el trabajo de machacarlo, de hacerla talco. Una harina de máxima pureza, harina. Y dice 3 décimas de efa. Esto más o menos son aproximadamente 11 litros, es decir, era una cantidad abundante. No era poco, porque un efa estaba calculado, era una medida de capacidad, eran 37 litros. 3 décimas son aproximadamente 11 litros. Estuve sacando la cuenta allí, o sea que era un bol importante. 11 litros cabían en ese bol y eso tenía que traerlo lleno de harina, es decir, era abundante. Más 2 corderos y una cordera. Apa, salió caro, ¿eh? ¿Perdió la salvación? No, pero la comunión tiene su precio, mis hermanos. Nunca hay que despreciar la comunión del cuerpo de Cristo. Nunca hay que tomarlo como cualquier cosa. Este israelita iba a pagar. Iba a pagar y ahora vamos a ver que lo primero que le va a pedir el Señor es justamente el tema de la culpa. Y la culpa era por aquellas cosas que él no hizo y debía haber hecho mientras estaba allá fuera del campamento. Es decir, Dios le va a decir, págame lo que me debes. Eso es lo que está diciendo. Me tendrías que haber servido este tiempo, págame lo que me debes. Pero allí está prefigurado también que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio nuestro, porque muere el corderito. Otra vez, tráeme un corderito, porque el corderito paga por ti. Pero el sacrificio por el pecado es justamente para resarcir el daño moral, es decir, el lucro cesante. Bueno, págame lo que me debes. Tendrías que este tiempo que estuviste fuera del campamento haber diezmado, haber traído tus ofrendas, haberte presentado a Jehová como le correspondía todo. No lo hiciste. ¿Por qué no lo hiciste? Porque estabas excluido del campamento, pero estabas excluido porque estabas leproso. La culpa es tuya. A mí me sigues debiendo, dice el Señor. Pero gloria al Señor, que se aplica la justicia divina y cae sobre la ovejita inocente otra vez. Aleluya. Lo que debíamos a la justicia de Dios, Dios lo cobra. Pero lo cobra en Cristo Jesús. Estos días cuando estábamos allí en Chile, me hicieron la pregunta acerca si los creyentes iban a ser juzgados, porque estaba hablando de escatología, allí en el juicio final del gran trono blanco. No, mis hermanos. Entonces dibujábamos un cuadro así que nuestro juicio ya fue ejecutado en la cruz del Calvario. El creyente ya pagó toda su deuda en la cruz del Calvario. Amén. Luego lo que le queda cuando venga el rapto es el tribunal de Cristo, pero allí es para recompensas, no para juicio. Para recompensa por el servicio prestado. Pero todo el juicio que debía caer sobre el creyente ya fue puesto allí en la cruz del Calvario. Amén. Por lo tanto, estaremos en el juicio del gran trono blanco como espectadores a lo sumo, respaldando y dando testimonio. Amén, Señor Jesús. Tu juicio es certero, es verdadero. Justos y verdaderos son tus caminos, son tus juicios y todo lo que haces, Señor. Amén. La iglesia estará simplemente consintiendo y dando su apoyo a todas las santas y sabias decisiones y justas decisiones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero todo el juicio del creyente cayó sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice entonces 3 décimas de flor de harina, 3 décimas de efa, son aproximadamente, ya dijimos, 11 litros, es una medida de capacidad. Y dice un log de aceite, es más o menos 300, 350 centímetros cúbicos. O sea que es una latita, digamos, de aceite. Eso es lo que tenía que traer. Estos eran los elementos. Los recordamos: 2 corderos, una cordera, es decir, un cordero hembra, unos 11 litros era una medida de capacidad de harina de máxima pureza, por eso es flor de harina. Esta tiene que estar amasada con aceite y aparte traer unos 300, 350 centímetros cúbicos de aceite. Todo esto es lo que se le debe al Señor. ¡Wow! ¿Es vuelta a la comunión? Sí, amén. Pero esto se debe, gracias que nuestro Señor allí está prefigurado. Él paga por nosotros. Bendito sea su nombre. Dice, versículo 11.
Y el sacerdote que le purifica, fíjese que la labor la hace el sacerdote, y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Por fin esta persona vino a la puerta del tabernáculo. ¿Se dio cuenta? Entró al campamento, sí, pero medita fuera de tu tienda una semana. Lávate, pero súper lavado. Y al octavo día, el día de la resurrección, el día domingo, tú recién vienes allí a la puerta del tabernáculo. ¿Por qué? Porque ahora el velo está rasgado. Ahora el velo está abierto para ti. Ahora el tiempo de la comunión con Dios. Entró primero en comunión ¿con quién? Con el campamento, gloria al Señor. Segundo, entró en comunión con su propia familia. Puedo entrar a su casa. Tercero, entra en comunión con Dios. Porque a Dios le importa la comunión del pueblo, le importa la comunión de nuestros semejantes, amén. No se puede servir a Dios independientemente de la familia de Dios, no se puede. Eso es un autoengaño. Fíjese que primero la comunión vino con el campamento, segundo con la familia, tercero con Dios. No puede haber comunión con Dios si no hay comunión con la propia familia y si no hay comunión con todo el campamento del Señor. Así es que, mis hermanos, cuando Dios va restableciendo las cosas, hace todo paso a paso. ¿Se dio cuenta? Entró al campamento, fuera de la tienda una semana, recién ahora te presentas delante de Jehová. Recién ahora que te has limpiado, que has meditado, está todo listo y está el sacrificio allí que prefigura al Señor Jesucristo, listo para limpiarnos definitivamente. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 12, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa. Esto de la culpa tiene que ver justamente con lo que él tendría que haber traído y haber ofrecido para Dios y no lo hizo porque estaba lejos. Es el daño moral. Esto tiene que ver con un resarcimiento, entre comillas, económico, por así decirlo. Un resarcimiento por lo que tendría que haber hecho este hombre en este tiempo y no lo hizo. Entonces se presenta allí por la culpa. El versículo 12, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log, es decir, con los 300 centímetros cúbicos de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. No había ningún otro sacrificio, mis hermanos, de los que hemos visto en el cual el animalito se lo mecía entero. Había parte del animal que se lo mecía, pero en ningún otro sacrificio había un animalito completo, con aceite, y se lo mecía, se lo ofrecía allí en holocausto, en ofrenda al Señor, no en holocausto, en ofrenda al Señor, ofrenda mecida delante de Jehová. Versículo 13. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado, es decir, allí en el altar adelante, y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa, esta que están ofreciendo, es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Esto es muy sagrado, mis hermanos, dice aquí. Fíjese que es tan sagrado que es una ofrenda totalmente distinta de las que ya vimos. Tiene un ritual similar en algunas partes, pero en otros es exclusivo de la limpieza aquí de este leproso, mis hermanos, dice, y es cosa muy sagrada, es cosa santísima. ¿Y de quién va a ser esto? Del sacerdote. Dice aquí, ¿lo leyó usted? Es decir, ¿quién se lo quedaba? Porque el sacerdote también se vio privado de las ofrendas que este individuo tenía que traer. ¿Se acuerda? Que tenía que traer una ofrenda, tenía que traer distintas cosas para presentarse ante el Señor. No lo hizo. Ah, bueno, ahora traes uno entero con una buena porción de aceite, ofrenda mecida delante del Señor, pero es toda del sacerdote. Toda se la lleva él. Dios también está vindicando al sacerdote aquí. ¿Se da cuenta? El sacerdote se vio privado de estas cosas durante mucho tiempo. El tiempo que duró el vagar de este leproso. Ahora Dios lo vindica. Hermanos, qué maravilloso es esto, como Dios tiene cuidado. Aquí, fuera de lo que representa al Señor Jesucristo, aquí hay un sacerdote común. El asunto es que Él se veía ahora beneficiado con lo que no le trajeron durante tanto tiempo. Ahora aquí lo tienes, porque Dios cuida de los suyos. Tiene cuidado Él. Como dijo el Señor, ¿no? Que
mandó que los que trabajan, los que viven del Evangelio, los que trabajan para el Evangelio, vivan del Evangelio. Y fíjese que esto es lo que está pasando aquí en esta situación. El sacerdote se vio privado en mucho tiempo de ofrendas y sin embargo ahora dice Dios, esto es cosa santísima, Esto es muy importante y Él está vindicando a todos aquellos que no recibieron. Y Dios está cuidando de los suyos, bendito sea el nombre del Señor. Así nuestro Señor Jesucristo, Él es vindicado, mis hermanos. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Ante Él toda la tierra, cielo, tierra y debajo de la tierra se rendirán, doblarán sus rodillas y dirán, tú eres el Señor. Porque Dios vindica al sumo sacerdote. Todo el honor, toda la honra que no se le ha dado, Él va a hacer que todos se la den. Él va a hacer que todos reconozcan que Él es el Señor y que Él es digno. Como allí en el Apocalipsis, ¿no? Cuando se pregunta, ¿quién es digno? No se halló uno. Y cuando Juan lloraba, un anciano le dice, no llores, porque hay uno que es digno. Él es vindicado, Él fue rechazado aquí en la tierra. No le ofrecieron lo que Él se merecía. Sin embargo, mis hermanos, llega el día, y ese día pronto está, en que todos doblarán la rodilla delante de Él. Y nuestro sumo sacerdote será vindicado, será coronado, será exaltado, mis hermanos, porque a Él se le deben todas las cosas. Por Él y para Él son todas las cosas. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta qué cuadro precioso aquí? Este sacerdote, ¿cuánto tiempo se vio privado de cosas? Y se las tuvo que aguantar. Y tuvo que esperar simplemente. Pero llegó el día en que Dios dice, espérate, que acá viene un ex leproso. Tráete un cordero. Sí, Señor, ¿es para Dios? No, este es para el sacerdote. Esta es cosa santísima. El sacerdote merece ser vindicado. Nuestro Señor Jesucristo merece ser honrado y glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, fíjese qué cuadros maravillosos que hay aquí. Hay cuadros realmente extraordinarios. Es cosa muy sagrada. Versículo 14, mis hermanos. Fíjese lo que dice. Y el sacerdote tomará de la sangre. Es decir, no toma allí, bueno, te voy a compartir algo, una patita, no, es mía. Porque le pertenece a Él. Pero fíjese lo que toma. Y el sacerdote tomará ¿de qué? De la sangre de este cordero, de este primer cordero sacrificado. Por la culpa, es decir, por lo que le debíamos al sacerdote. El sacerdote es vindicado aquí. Y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. Así que, ¿por qué usted estuvo lejos? ¿Sabe por qué? Viene el sacerdote, mire el cuadro maravilloso, pensemos. Y digamos a nosotros mismos, habla Señor. Viene el sacerdote, que prefigura a Cristo. Esta persona está volviendo a la comunión. ¿Y qué hace? Moja sus dedos en la sangre. ¿Y qué le toca? La orejita derecha. ¿Sabe qué significa eso? Para la próxima, preste atención. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas veces, hermanos, pecamos y andamos errantes y lejos de la comunión. ¿Sabe por qué? Porque no prestamos atención. No al pastor, no al liderazgo, a la palabra de Dios. Cuando uno no presta atención, después, como dirá el proverbista, por ahí dice, no, ¿cómo no atendí el consejo? ¿Cómo no escuché? Después viene el llanto. ¿Pero qué viene? ¿Qué es lo primero que hace el sacerdote? ¿Qué moja? La orejita del que se purifica, no la del propio sacerdote. En el capítulo 8 nos dice que el sacerdote ya fue mojada su orejita, ¿se acuerda? Capítulo 8, cuando se presentaron los sacerdotes, los hijos de Aarón, ¿qué le mojaron? La orejita. El primero que fue mojado ahí fue la orejita del sacerdote. Ahora el sacerdote le moja con sangre la orejita al que se purifica, es decir, tenemos que escuchar bien. Nuestros oídos tienen que estar dispuestos a oír la palabra del Señor, mis hermanos, para no andar extraviados, para no errar en el consejo, para no pasar de nuevo por lo mismo. Nuestros oídos tienen que estar afinados, limpios, mis hermanos. Y viene la sangre así y le toca la orejita derecha. Qué cuadro precioso, ¿no? Pero mire qué más hace. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la orejita derecha, del que se purifica. ¿Qué más? Sobre el pulgar de su mano derecha. Lo que usted haga tiene que estar limpio ahora. Porque uno no escucha bien, obra mal. ¿Se da cuenta?
¿Y qué más va a hacer? Sobre el dedo gordo del pie derecho. Porque uno no escucha bien, obra mal y anda por malos caminos. Toda nuestra vida se desvía. ¿Por qué? Por no escuchar bien. Con razón la palabra del Señor dice, tantas veces nos dice el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor esto lo dijo muchas veces y en las cartas en Apocalipsis todas terminan igual. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Compartíamos allí, ¿no?, en Chile, en esta capacitación escatológica que dimos en Angol Trizano, y decíamos que el libro de Apocalipsis se divide justamente allí, ¿no? Las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que serán después de estas. Pero a todas estas cosas hay que prestarle atención, porque dice allí, bienaventurado el que lee. El que lee. Pastor, pero no puedo leer porque mi vista no me da, no tengo Biblia, ya estoy ancianito, no sé leer. Bienaventurado el que oye. Bienaventurado el que lee, pero también no puedo leer. Bienaventurado el que oye. Oiga, le decía a los hermanos así adultos, llame a un nieto y que le lean la Biblia, que le lean Apocalipsis, porque es el único libro que tiene una bendición en sí mismo. No hay ningún otro libro en la Biblia que diga, bienaventurado eres si lo lees. Qué dichoso, qué feliz de ti si lees, si escuchas y si guardas las cosas que están escritas aquí en este libro. Bendito sea el Señor. Entonces, está allí, sobre el pulgar de su pie derecho, versículo 15, mis hermanos. Versículo 15. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite, esos 300 centímetros cúbicos, y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Versículo 16, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová, es decir, lo está rociando. Primero fue rociado ¿con qué? Hisopo, palito, en la sangre. Primero fue rociado en sangre, ¿se acuerda? La vecilla fue empapada en sangre, fue liberada. Ahora es rociado con aceite. Hermanos, sin limpieza de la sangre de Cristo de nuestros pecados no hay unción. ¿Por qué este aceite está representando el Espíritu Santo? Aquella sangre es la sangre de Jesucristo, allí tipificada en esta ave que muere, en este sacrificio que se hace ahora en el momento del acercamiento ante el altar, ¿cierto? La palabra, el agua allí nos representó a la palabra que nos lava, que nos purifica. Pero viene ahora la unción, la capacitación, mis hermanos, porque el Espíritu Santo va a representar la capacitación que Dios nos da para vivir nuestra vida cristiana. Dios no solamente, predicábamos allí en Angol, en la convención de jóvenes, hablando de la vida en la gracia. La gracia no solamente nos salva, la gracia nos educa y la gracia nos capacita, mis hermanos. La gracia de Dios nos ha salvado, pero también nos enseña, nos educa y también nos capacita, nos prepara para nuestro encuentro con el Señor. Si usted dice de qué estará hablando el pastor, bueno, vaya a YouTube y Epi Producciones, La Vida en la Gracia, predicado allí en Chile, y ahí tiene las predicaciones subidas, ¿no? Mis hermanos, fíjese que acá está básicamente el mismo procedimiento. La sangre lo limpiaba, el agua lo lavaba y ahora el aceite lo está capacitando para el servicio. Fíjese que es ahora salpicado con este aceite. Versículo 17. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. Otra vez. Primero, ¿qué hubo en el lóbulo? Sangre para limpieza. ¿Y ahora qué hay? Sobre esa sangre, ¿qué hay? Aceite. No pidamos unción, no pidamos capacitación si primero no hay limpieza. Amén. Dios limpia nuestro pecado, Dios limpia nuestro corazón, Dios limpia nuestra alma, luego nos capacita. Si alguno se limpia de estas cosas, dirá Pablo, será instrumento de Dios, santificado, útil, dispuesto para toda buena obra. Primero hay que limpiarse,
luego viene la capacitación. Cuando nos limpiamos, cuando venimos a la palabra, nos lavamos, entendemos el consejo, dejamos que el Señor nos lave, nos limpie, acudimos a su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado, allí viene el aceite del Espíritu después, para poder entender la palabra de Dios. Esta palabra, mis hermanos, son palabras, dice Pablo, espirituales y se han de discernir espiritualmente. No podemos venir carnalmente a entender esto, hermano, no entendemos nada. Si venimos carnalmente no se entiende nada. No se entiende nada. Tenemos que venir con una actitud espiritual ante esta palabra, para que ella ilumine nuestros ojos, para que ella ilumine nuestro caminar, para que cuando leamos esta Biblia podamos oír la voz del Espíritu. Hermanos, si no hay limpieza de nuestro oído, y si no hay aceite espiritual sobre nuestro oído, esta palabra es lo mismo que leer un cuento de Pablo Neruda, un drama, no sé, de Shakespeare. Pero cuando dejamos, mis hermanos, que la sangre nos limpie y que el Espíritu Santo nos capacite, estas palabras cobran vida. Porque dijo el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Y las podemos entender, las podemos discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué viene ahora sobre esa misma orejita que fue limpiada con la sangre? ¿Qué viene? El aceite. Y sobre esas manos que ya fueron limpiadas con la sangre, ¿qué viene ahora? El aceite. Y sobre esos pies que fueron limpiados con aceite, con sangre, perdón, ¿ahora qué viene? El aceite. Todo este ritual, esta parte, es lo mismo que se aplicó a los sacerdotes en el capítulo 8. Y un autor con justa razón dice, es que Dios está tratando a esta persona como un sacerdote de Dios. Porque era el propósito de Dios hacer de la nación de Israel un reino de sacerdotes. Y Dios lo está tratando como un sacerdote. Este era el ritual del sacerdocio. Pero si este era un leproso, pero es que Dios nos quiere hacer un reino de sacerdotes. Y los que hemos venido a Cristo, ¿sabe qué somos? Un reino de sacerdotes. Y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere hacer de la iglesia un reino de sacerdotes y nos está preparando para estas cosas. Por eso limpia nuestros oídos y nos da la gracia, nos da la unción. La unción no se vende, mi hermano. La unción la da el Señor. Y la unción permanece sobre nosotros, es perenne, no se va, allí está sobre nosotros. Pero hay que limpiarse cuando hemos andado extraviados. Y el Señor limpia nuestros oídos, limpia nuestras manos, limpia nuestro caminar. Bendito sea el nombre del Señor. El mismo trato que se le dio a los sacerdotes es el mismo trato de esta persona al ser restaurada. Y Dios lo vuelve a la comunión. Y lo vuelve a estar allí. Primero entró al campamento, después entró a su casa. Y ahora entra a la comunión plena con el Dios vivo y verdadero a las puertas del tabernáculo. Gloria al Señor. Sabemos que aquel israelita se quedaba allí, pero el creyente se queda allí, no, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, dice. La gracia va mucho más allá, mis hermanos. Acá había gracia, ¿no es una actitud de la gracia esto? ¿Cómo se salvaron en el Antiguo Testamento, mis hermanos? Es la pregunta. ¿Alguien se salvó por cumplir la ley? Nunca, nadie, jamás, porque la ley nunca salvó a nadie. La ley condenó a todos. Se salvaron por la gracia, por una actitud de fe en estos sacrificios que prefiguraban aquel que iba a venir. Nadie se salvó por la observancia de la ley. Al contrario, la ley te maldice. La ley, como dijimos aquí gráficamente, te toma del cuello y te mete la cabeza en el barro y te dice, ¿ves que no puedes? No puedes. Necesitas un Salvador. Necesitas sangre inocente derramada por ti. Necesita que otro muera por ti. Necesita ser santificado. Necesita ser purificado. Y allí está la gracia, digamos, en maneras primitivas, por así decirlo, permítame esa expresión, pero aquí está la gracia de Dios, salvando a este pobre miserable, este ex leproso vuelto a la comunión, restaurada la comunión con el campamento, restaurada la comunión con su familia, restaurada la comunión con el Dios vivo y verdadero. Allí hay gracia, gracia que salva, gracia que restaura. Pero venimos, mis hermanos, a nuestro gran sumo sacerdote, Cristo el Señor. Y Él nos dice, no te quedes ahí afuera. Teniendo un ancla que penetra hasta adentro del velo, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia.
Amén. Los antiguos sacerdotes tenían una cuerda atada a su pierna, ¿se acuerda? Si entraba atrás del velo y se moría, ¿para dónde jalaba la cuerda? Para afuera. Al revés, los creyentes, dice el autor a los Hebreos, que tenemos una cuerda atada a nuestra alma, pero la cuerda está desde adentro del velo. Si morimos acá afuera, de allá adentro nos jalan y nos llevan a la misma presencia del Señor, bendito sea su nombre. Qué tremenda diferencia es la gracia, ¿no? No volvamos a la ley. En la ley te tiran para afuera. En la gracia te llevan hacia el lugar santísimo, al mismo trono de Dios. Por eso Pablo dice, ausente del cuerpo, estoy presente con el Señor. Me están jalando de allá arriba. La cuerda está en el trono celestial. La cuerda está en el trono de la gracia y allí nuestro Señor nos lleva a su presencia, nos llama. Qué maravilloso cuadro, mis hermanos. Cuánta gracia vemos aquí. ¿Y eso qué es la ley? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia en su máxima expresión vinieron por medio de ¿quién? Por el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Seguimos leyendo. Versículo 18. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre... ¿Sobre qué ahora? Sobre la cabeza del que se purifica. Y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Fue lavada su oreja con sangre, su pulgar, su dedo gordo del pie derecho. Después en esos mismos lugares fue puesto aceite. Dice el Señor, ¿queda aceite? Todavía sí queda aceite. Échalo sobre la cabeza. Un ungimiento. La unción que recibiste de él permanece sobre vosotros, dice la palabra del Señor. Y le decía a los hermanos allí en Chile, hablando de la doctrina del Espíritu Santo, Tito 3, 5 y 6 dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros, ¿cuánto? Abundantemente. Como el Salmo 133 que dice que desciende sobre la cabeza, por la barba y hasta el borde de las vestiduras, totalmente bañado en aceite. Hermanos, ese es nuestro sumo sacerdote, ese es nuestro Señor, y el creyente ha sido ungido con el Espíritu Santo. Si esta persona, si este que era un leproso era ungido con aceite en la misma presencia allí a las puertas del tabernáculo, ¿no lo seremos nosotros, mis hermanos, que por un sacrificio superior fuimos limpiados de todo nuestro pecado de una vez y para siempre, dice la palabra del Señor? Este podía volver a la lepra de nuevo y había que hacer de nuevo todo el ritual. El creyente con un solo sacrificio fue limpiado para siempre, dice la palabra del Señor. Nunca más hay necesidad de otra cruz del Calvario, mis hermanos. Nunca más. Ya hubo una cruz para mí, dice una vieja canción. Ya hubo una cruz. ¿Qué es lo que hay para nosotros hoy? La corona incorruptible de gloria, mis hermanos. No hay otra cruz, no hay otro sacrificio, no hay necesidad, porque con un solo sacrificio nos hizo perfectos, nos hizo aptos, nos hizo capacitados para entrar en la misma presencia del Señor. Cosas maravillosas, mis hermanos. Estamos cerca del final ya. ¿Qué más dice? Versículo 19. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado. Claro, porque recién vino el primer corderito. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto. Versículo 20. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Primero, hermanos, repasando, se ofrecía el primer sacrificio por la culpa. Esto era el daño, lo que no se le había dado al sacerdote, ahora el sacerdote es vindicado. Es cosa de él, dice, y es cosa santísima. No se puede eludir. El sacerdote, nuestro Señor, tiene que ser vindicado, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Segundo, la segunda ofrenda era por el pecado. Esa es nuestra condición delante de Dios. Pecado, culpabilidad. El tercero era un holocausto que nos habla del todo quemado, la consagración, es decir, me consagro nuevamente al Señor. Jesucristo fue todo quemado por nosotros, fue nuestro holocausto. Y cuarto dice con la ofrenda, allí es ¿se acuerda que trajo harina amasada con aceite? Bueno, se ofrecía también allí en el altar, es la ofrenda de paz, hay comunión. Porque la ofrenda de paz, la ofrenda de grano, oblación también se llama, en la ofrenda de paz. Hay comunión. Y el Señor percibe un aroma grato.
porque se hicieron las cosas como Dios lo ha mandado. Fíjese que uno simplemente siguiendo lo que el Señor le ha mandado a Moisés, llegamos a este punto en que la persona dice, y el sacerdote hará expiación por él. ¿Sabe cuántas veces dice esa frase aquí? 6 veces. En este pasaje 6 veces se nos dice, y el sacerdote hará expiación por él. Es que nuestro sacerdote ha hecho expiación por nosotros. Y solamente a través de él, es enfático, no hay ninguna otra manera, no hay ninguna posibilidad. Terminamos. Los versículos 21 hasta el 32 nos van a decir todo lo mismo. Y usted dirá, ¿por qué? Porque aquí habla del pobre. Como en los sacrificios al principio, alguien no podía traer un becerro, no podía traer una ovejita, no podía traer un chivito. Bueno, tráeme dos tórtolas, 2 palominos, otra vez todo lo mismo, menos cantidad de harina, es lo único que le va a decir. Pero el Señor, mis hermanos, le abre las puertas a cualquiera. Porque podría ser este leproso y decir, estoy en bancarrota, ¿de dónde saco yo 2 corderitos y una oveja? Bueno, el Señor dice, tráeme un corderito. El corderito no lo bajó. Al pobre, no sé, conseguite un cordero, porque el cordero es cosa santísima del sacerdote. Él tiene que ser vindicado. Aleluya. El cordero no se lo bajó. La parte de Dios le restó, pero lo del sacerdote dice, eso es cosa santísima, eso no se toca. Lo que es de nuestro Señor, es de nuestro Señor, bendito sea su nombre. Le bajó la proporción en cuanto a después, bueno, no tenés para otro cordero y una corderita, tráeme 2 palomas, 2 pichones y menos harina. Pero hacemos todo el mismo ritual, el mismo procedimiento y la persona es limpia de su pecado. Mis hermanos, mire que para finalizar, la triple limpieza a través de la sangre, a través del agua que representa la palabra y a través del aceite que representa el Espíritu Santo. Y la triple restauración a la comunión se restaura en el campamento, se restaura en la familia y se restaura con el Señor. Le damos gracias a nuestro Dios por su palabra, mis hermanos, en esta noche.